se llama este lugar realmente. Mire, como muchos saben, aquí Tlalpujahua es un pueblo pequeño que fue fundado en el año 1460 por nahuas y otomís. Tlalpujahua en agua significa tierras bofas, tierras movedizo, tierra esponjosa o tierra tezoncle. Y como muchos saben, aquí Tlalpujahua hace mucho tiempo fue un pueblo minero. Había como unas 8 minas. Pero la mina de mejor auge en esa época, la más mentada, fue la mina Dos Estrellas. Esta mina, se hagan conocido esta mina, que ahora es un museo, está abierta al público de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Se encuentra a 3 kilómetros de aquí en la parte alta de Tlalpujahua. Comenta que esta mina fue descubierta por un habitante aquí de Tlalpujahua que se llama Ignacio Ramírez. ¿Quién era el señor Ramírez? Un gambusino conocedor del metal. Ramírez, en esa época, en Tlalpujahua había muchos gambusinos por el cauce del río. Su costumbre de ellos era sacar piedras en un bote, llevarlas a su casa y romperlas como una maceta y hacer canoas de madera. Se llamaba el rabao. Como si podemos observar esta foto que estaban mirando en esta foto, en este cuadro. Y dice, ese personaje, esta persona está rompiendo una piedra. Esa persona tiene una canoa. Quiere decir que estas piedras tienen oro y plata. Así era el señor Ramírez en esa época. Pero el señor Ramírez, por falta de conocimiento, no tener capital, no pudo explorar esta mina. Aquí el que trabajó esta mina fue un francés que se llamaba Francisco F.J. Fournier, que es este personaje que estamos mirando en esta foto. Este personaje, antes de llegar aquí a Tlalpujahua, él trabajaba en el canal de Panamá, era ingeniero de mina. Su mamá de Bélgica, su papá francés, un franco-belga. No gusta que tomen fotos. Comenta que ese personaje, antes de llegar aquí a Tlalpujahua, él trabajaba en el canal de Panamá, era ingeniero de minas. Viene aquí a Tlalpujahua con un capital de 30 mil pesos, que en esa época era mucho dinero, y con la ayuda del señor Ramírez, que era habitante de este lugar, le dirigió el rumbo. Comienzan a trabajar aquí en este cerro un 27 de diciembre de 1899. Lo que descubren en este lugar fue una veta de oro y veta de plata riquísimas. Entonces el señor empezó a extraer toneladas de tierra y usar muchos químicos para lavar el oro y la plata. Ya cuando terminaba de lavar el oro y la plata, que era cianuro y otros componentes más, todos esos químicos tóxicos que no utilizaba, los arrojaba por el cauce del río. Por eso el doctor Miranda aquí que sí que contaminó el río totalmente en esa época. El problema era aquí que en esa época cerca del río había barrios o caseríos. Y los barrios o caseríos comenzaban de esta parte de aquí hacia arriba. Aquí se llamaba el barrio del Carmen, le continuaba la cuadrilla, Chinches Bravas, Lavaderos, Jacaranda, Las Casitas, Las Palomas, Trigueros y el paraje El Molito. Todos esos barrios o caseríos que les estoy comentando en grupos se fueron a quejar con el señor. A comentarle que no echar esos químicos por el río porque la gente estaba enfermando y los animalitos bajaban a tomar agua, estaban muriendo. Y mucha gente estaba usaban para regar el maíz, las hortalizas, incluso lavar su ropa. El señor no quiso cerrar la mina. Lo que él hizo mejor, hizo unas presas grandísimas abajo del cerro de Somero. En vez de echar los químicos por el río, como la gente estaba molestando, lo estaba acumulando en estas presas, miren que medían 18 hectáreas. Eran 18 hectáreas, nomás que estaban divididas en 3 secciones, que las dividían con bordos de tierra que medían 35 metros de alto. Él les llamaba lamas, jales o camas. Ella tenía 30 años, se acumuló todos los químicos ahí. Lo que sucedió fue esto, que un 27 de mayo, fue un día jueves ya de Corpus de 1937, a las 5 de la mañana se revientan esas presas por causa de las lluvias, que lleva 4 semanas lloviendo. Que sí que se ablandecieron los bordos y se viene por el cauce del río tapando esos barros o caseríos que le acabo de comentar. ¿En esta foto? Fue tomada en 1920, muchísimo antes que se formaran esas presas. Se llamaba La Cuadrilla, se encontraba a 1 kilómetro de aquí. Es en la entrada de Tlalpujahua, viniendo de allá para acá, del Estado de México para acá. Hoy está una estatua del Mano Rayón en ese lugar. ¿Ok? Es este lugar. Pero en esa época Tlalpujahua y el oro lo tenían catalogados como unos pueblitos cosmopolitas. Le llamaban así cosmopolitas, que ya gente de diferentes partes del mundo. Ingleses, franceses, alemanes, chinos y árabes. Que eran atraídos por la riqueza de este lugar de esa época. En ese lugar, en ese que le comento, contaban con un parque de béisbol, donde estaban los toros, había muchas cantidades, muchos bares y tiendas famosas, como tienda de Liverpool, parque de Francia, burdeles, cantinas, casa de visita y bailes colorados. Los bailes colorados le llamaban a las personas que traían mujeres extranjeras a hablar cancán en este lugar. Así a las personas, a los mineros, los tenían más entretenidos de esa época. También los mineros eran más atareados de robarse una pepita de oro o pepita de plata para ir a ver esos lugares, porque esos lugares eran caros. ¿Okay? El señor Fournier en una época también es un equipo de béisbol que estaba formado con puros mineros, le puso 2 estrellas. Y el señor Fournier en 2 ocasiones trajo 2 equipos estadounidenses, que fueron los Yankees de Nueva York, que y Chicago jugaban béisbol en este lugar. El invitado de honor fue Porfirio Díaz, fue en 1903 cuando visitan los Yankees de Nueva York a Tlalpujahua a jugar con su equipo. Y el invitado de honor fue Porfirio Díaz en esa época. Pero cuando pasa esa tragedia, en la madrugada, mucha gente corre a refugiarse a las iglesias. Y esa es una de ellas, se llama la Iglesia de Jesús del Monte Todo Existe.
En esa iglesia, en esa época, se refugiaron 183 personas llegando luego hasta la puerta de la iglesia. Quiere decir que todo el lodo pasó de esta parte de aquí. Así era el lugar y así quedó, antes y después. Quiere decir que nomás subieron la iglesia y las 183 personas, nomás fue cubierto el lodo. En ese momento, el presidente de aquí habló a la Ciudad de México con el general Cercanos del Río. El general Cercanos del Río mandó a brigadas de soldados para rescatar a esa gente y buscar gente desaparecida. Mira, así era el lugar y así quedó antes y el después. Quiere decir que nomás subió la iglesia y las 183 personas nomás fue cubierto el lodo. En ese momento el presidente de aquí habló a la Ciudad de México con el general Cercanos del Río. El general Cercanos del Río mandó a brigadas de soldados para rescatar a esa gente y buscar gente desaparecida. Porque así era el lugar antes y el después. Quiere decir que nomás subió la iglesia y las 183 personas nomás fue cubierto el lodo. Imagínense ustedes nada más. Nosotros en ese entonces salimos de la casa a las 5 de la mañana y corremos a la iglesia. Pero cuando llegamos a esa iglesia, con la novedad que ya hay 170 gentes allá adentro. No faltó el que dijo cierra la puerta o que se va a meter el otro. Y cerramos, ayudamos a cerrar la puerta y la gente que está afuera va llegando y toca la puerta, nunca se abrió. Pero nosotros por dentro escuchamos cómo viene la avalancha destruyendo árboles y casas. Y cuando pasa por ese lugar, no hemos oído los lamentos de la gente, cómo se eleva la cenura y químico. Porque así era el lugar y así quedó antes y después. Cuando termina esto, la avalancha de lodo sigue su curso por el cauce del río. O sea, se vino, por ese río. Entonces vino la avalancha de lodo, vino de allá, se cae llegando aquí donde estamos ahorita. Más de 60 metros, más de 8 millones de cenura y químico y buen impacto todo esto. Cuenta la leyenda que aquí hace mucho tiempo fue una hacienda, los dueños eran los españoles y en eso que todas las haciendas tenían su capillita o ermita y esta era una de ellas. Era una iglesia pequeña, no era muy grande, es esta que estamos observando en esta foto. Aquí se puede apreciar donde tocaban las campanas, que es el campanario, mira, está de pie. Este es el tejado de la iglesia, es el atrio, estas casas eran parte de la iglesia. Ustedes van a pasar por este puente en un segundo, esta casita es seca, no es que la reconstruí. Cuando pasa esa avalancha, luego la iglesia queda así colapsada, antes y el después. Colapsada, que te va a hacer uno de tejado para decir escombros. Y aquí en este lugar donde estamos, veneraban a la Virgen del Carmen. Es una Virgen muy antigua que está pintada en una pared de adobe. Que para todos los habitantes de este lugar fue un milagro que la Virgen del Carmen no le haya pasado nada, porque realmente, mire, la cubrió completamente lo que se puede apreciar. ¿Sí ven esas figuritas? Que esas personas están paradas de aquí hacia arriba y todo está cubierto de lodo. Esta imagen aquí duró 2 meses cubierta de lodo y a pasar esos 2 meses las mujeres nativas de aquí deciden descubrir la imagen. Incluso aquí se viene, miren cómo empieza a bajar la humedad por ella misma, aquí totalmente fue descubriendo, que esto empiezan a mirar y mirar cómo es alrededor. Ya cuando descubre la imagen totalmente el pueblo completo decide esto, demoler la pared y cortar el cuadro cuidadosamente, ya que lo corta también le ponen un marco de madera maciza. Ya que la también le construyen una caja de madera, que sí que la imagen la pusieron en esta caja de madera, sacan la imagen de aquí y se la llevan entre rodillos y maderas a la parroquia de Tlalpujahua. Esta iglesia, no sé qué hay ustedes. Sí, la vimos allá. Entonces, si usted quiere mirar la imagen, la puede observar en esta iglesia. Pero mucho antes que llegara la imagen a esta iglesia ya existía. Antes ahí me daban el Santuario de San Pablo, ahora me dan la Virgen del Carmen, siglo XVIII. Fue construida en 1740 por José de la Borda, aquí un francés. El que diseñó esa iglesia por dentro fue un artista que nació en Quinta del Bojado que se llamaba Joaquín Horta Menchaca. Joaquín Horta Menchaca diseña esta iglesia, lo llevan a Morelia, diseña una iglesia de San Diego de Jesús, me dieron la Virgen de Guadalupe en ese lado de allá. ¿Qué es la diferencia de Morelia y esta? Que la de Morelia está bañada de un estilo barroco, pero fue el mismo artista. Joaquín Horta Menchaca termina de diseñar esta iglesia en 1905. Fue cuando trajeron el órgano de Europa. Mitos cuentan o comentan que cuando termina de diseñar esa iglesia en 1905, por donde el obispo de morir, el cura Francisco Aguilera Pérez, le van a cortar las manos al artista para que no diseñara otro igual. Para llevar esta imagen de aquí a este lugar duraron 3 semanas y una semana más para poner en el altar. Porque esta virgen ya con toda su estructura pesaba 6 toneladas, era zurdo, iban en un carro porque no había camino, ya puro camino estrecho. Lo que ellos hicieron, se las ingeniaron. Adelante iban 100 gentes con pico y palo y otro lado del camino. Y atrás iban 100 gentes más con la virgen por unas tablas en el piso, pero unos rodillos atrasados, había pues en la cajita de madera. Hacían columna de 100 gentes y jalaban con lazos y cables, como se puede apreciar en estas fotos, cómo fueron jalando, descubriendo. Mire, aquí empiezan a demoler la pared, mire. Aquí baja más la pared, aquí el campeón está marcando que se llama Salvador, es el campeón que marcó a la Virgen en la cara. Salvador en sus manos tiene una campana. Cuando sonaba la campana, el se jala todo un celazo, y cuando sonaba la segunda vez en un alto mientras tocando rodillos y maderas. Dice que este personaje decidía cuándo avanzar y cuándo esperar. ¿Sí? Mire, aquí pasa el río, aquí va el personaje arriba. Aquí muestran los lodos que van a bajar la caja, aquí se ven los tensos. Y esta foto muestra cómo están columnas de 100 gentes. Esta imagen pasó por la calle Vista Alegre de Granaditas. Cómo hay la imagen avanzando así, mire, entre rodillos y maderas. Mire que llega al otro de la iglesia. Aquí va a estar por la puerta principal. Y aquí ya está lista para colocar su nuevo altar. Y aquí fue colocada. Fue colocada a las 5 de la tarde, el 31 de junio de 1937.
Mitos cuentan o comentan, o leyendas comentan, que en esa época que iban subiendo la gente, que iba subiendo en esa época, subir la imagen de este lugar a la parte de la Jagua, que la mayoría puros mineros, que a mitad de camino los mineros se fueron a descansar. Y cuando regresaron al otro día a las 5 de la mañana, que la imagen no estaba en ese lugar, que se va a regresar aquí a esa iglesia. Mitos cuentan. Las mujeres nativas de aquí de Tabujá pueden encontrar a la Virgen del Carmen. Empezaron a rezar el rosario de las mañanitas, así como que la Virgen del Carmen iba a la parroquia de Tabujá, entre rezos y regocijos de los tlalpujahuenses. Comentan que aquí, faltando 20 a las 6 de la mañana, una señora que se llama Jova fue a tocar las campanas aquí en este lugar, para avisar a las personas que vivían cerca de aquí, que salían de sus casas, que venía la avalancha de lodo. Pero cuando ella, la señorita, decide bajar de tocar las campanas, no pudo bajar porque le sorprendió la avalancha de lodo. Ahí se quedó 3 días, le pasamos alimentos con un lazo. Así como dijo, no la podían bajar porque este lodo era muy fangoso. Entonces, cuando entre usted va a ver mucho lodo, que ya está seco, claro. Comentan, o leyenda comenta que la señorita Jova sale aproximadamente de su casa a tocar las campanas, pero ella no se había dado cuenta que a 3 días venía su hija siguiéndola de 9 años. Y cuando ella estaba tocando las campanas, nomás vio a lo lejos cómo su hija se fue perdiendo entre el lodo del cianuro. Mitos cuentan, comentan que toda su alma anda penando en este lugar. Que cuando sacan las personas en este lugar las fotos que salen dispersos, sale la carita de la niña. No se vaya a salir. En Universal, la catástrofe Tlalpujahua, no se espera millonaria, muchos cadáveres entre el lodo, mucha gente sin hogar y muchas familias desaparecidas. Aquí podemos observar esta foto que muestra cómo encontró una persona entre el lodo fallecida. Y aquí se puede observar cómo gente nativa de aquí hacen caminos improvvisadas para llevar pues, que fallecieron. Aquí se observa cómo se conoció el tejado de esta iglesia, que empieza a bajar el lodo del cianuro, las personas buscando más gente, le dan al panteón. Entonces, ¿esto pasó cuando dijimos? 1800. A ver. Vamos a regresarnos. 1800. 73. No. No me acuerdo cuándo dijo. Fue un 27 de mayo, fue una jueves de Corpus de 1937. No, 1930. ¿Cuánto tiempo hace de esto entonces? ¿Cuántos años hemos recorrido esto? ¿Cuánto tiempo hace que pasó esta tragedia? Casi 200 años. 37. 80 y qué? 85 hace. 85 años. Mira, a pesar que la Virgen del Carmen está pintada en una quepa, dijimos de adobe, lo único que se fue más fue estas manchitas nada más. Cuando llegan los investigadores aquí en este lugar se quedan sorprendidos, comentan esto. ¿Cómo fue capaz una persona de pintar una virgen tan perfecta en una pared de adobe? Que no puede ver una pared más que la adobe. Incluso no supo ni qué se fue el indio para hacer los colores en tal imagen. La Virgen del Carmen desplazó tiene 60 centímetros, de alto mide 1,75 m y de ancho mide 1,60 m. El que sostiene en sus manos se llama San José, Santa Teresa de Jesús, y en sus pies dos religiosos de la orden carmelitas. Son franciscanos y llaman las carmelitas descalzas. La pintura original de la Virgen, que ya la retocaron, pues la pintura original relata de 1621-1623, es una pintura muy antigua, y esta Virgen fue coronada un viernes 16 de octubre de 1942. De corazón tiene 80 años. La Virgen es color moreno, ojos oscuros, tiene unos ojos abiertos, nada apacible, en posición de patronato, cuidando fieles tlalpujahuenses. ¿Ok? Miren. Este lugar se llama Los Vestigios, a la Virgen del Carmen. En esta parte de aquí nos encontramos con el atrio de la iglesia. Como verá, todo está cubierto de tierra. Ahorita cuando ustedes pasen el puente, va a haber unos orificios. Eso los hicieron para que la gente vea cómo estaba formado el piso del atrio de la iglesia. Que el atrio de la iglesia consiste en esto. Hay una jardinera alrededor del ladrillo, en mí estaba un arbolito. Los arroyos estaban dispersos y el piso estaba farado de piedritas blancas. Que es que antes la gente andaba por los arroyos sacando piedras de cuarzo, la rompía, hacían pequeñas figuras como una mariposa, un girasol, un sol, un girasol. Si quitamos esa tierra, vamos a encontrar esas figuras abajo. O sea, el piso del atrio todo está hacia abajo. Ahora sí les voy a decir algo muy importante. Cuando ustedes entran adentro de la iglesia, van a andar pisando el piso original de la iglesia. Porque mucha gente se va con la idea cuando vieron pisando el tejado, el techo de la iglesia. Hace unos 20 años sí estaba cubierto hasta el fondo, hasta allá. Pero en los 590 nos vino Lina, de los históricos, a descubrir el piso original de la iglesia. Miren este monumento, lo van a ver ahí adentro. Representa esto. El 23 de agosto de 1937, el obispo de Morelia y el cura Francisco Aguilera Pérez levantaron este monumento en conmemoración que estuvo el altar mayor de la Virgen del Carmen. También levantaron una placa que era de mano que se robaron, que me contó esa costumbre. Pero esa placa decía esto: en este lugar estuvo 400 años la Santísima Virgen del Carmen, que el 27 de julio de ese mismo año fue llevar a la parroquia de Tarajara por destruir su iglesia. Quiere decir que conseguimos la imagen de aquí y seguida ponen este monumento ahí, que lo van a ver ahorita. Si ustedes van a este monumento y se van para acá, hay una pila bautismal a su mano derecha.
Si usted va, se pone así como está el padre ahorita y mira hacia ese tronco, van a ver unos escalones, representan que esa era la entrada principal de la iglesia. La entrada principal de esta iglesia, estamos de allá hacia acá. Sí. Acuérdense que vamos a ver el piso original de la iglesia. Mira esa gente. Sí. Ahorita andan de su mano izquierda, andan en los cuartos, estaban los cuartos de la iglesia. Pero ahorita se van a pasar a la derecha de aquel lado, ya no se van a ver, porque van a andar en el piso original de la iglesia, Ya. donde estaban las bancas. Entonces la entrada principal de la iglesia está desde allá hacia acá. Y si tú miras hasta el fondo, se va a encontrar con el camposanto del Panteón de esa época, que hay muchas cruces incrustadas en la tierra. Una de 1903, 1932. Ahí hay un árbol, hace 4 años que se cayó por las lluvias torrenciales. Ese árbol de pez tenía 500 años, se llama gigantes eucaliptos. Y esta iglesia fue construida en 1620, 1123 por Juan Castellano Galindo. Juan Castellano Galindo, que era español, mandó a construir esta iglesia. Y Juan Castellano Galindo, que era español, mandó pintar a la Virgen del Carmen en una pared. El caro que fue un pintor al mismo sitio en León, un indio nativo de aquí, era un peón de la hacienda. Como no era un peón, no era una gente muy importante, era un título, debe ser un francés, un alemán, puesto el nombre ahí, Diego luego, ¿verdad? A ver, ahora hacer unas preguntas que digan. O sea que por eso francés se vino todo, colapsó, ¿no? O sea, las presas. Se desblandecieron los